Bueno, y se los adelantaba Randall antes de ir a la pausa comercial, el té verde. Dicen que además, porque es muy gustado por el sabor que tiene, muchos lo buscan, incluso porque tiene tantos beneficios para nuestra salud como la pérdida de peso. Así que los beneficios y cómo consumirlo adecuadamente es lo que viene a darnos la información Susan Láscares. Ella es nutricionista y a quien también nos complace mucho de tener en nuestra casa. ¿Qué tal, Susan? Hola, Thais, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Especialmente eso de la pérdida de peso. Yo no sé si es que se ha puesto muy de moda el té verde por esta razón, ¿verdad? Pues sí, en realidad sí, Thais, pero desde hace años, ¿verdad? Si vos te acordás, desde hace años se viene hablando de que el uso de té verde para pérdida de peso, etcétera. Lo importante es saber que muchas de las propiedades que vamos a conversar hoy sobre el té verde se han hecho en un laboratorio, o sea, se han hecho in vitro, por ejemplo, entonces no han sido 100% comprobadas en humanos. Entonces es importante saber que, como siempre lo mencionamos, dentro de un balance de alimentación saludable, actividad física, hay ciertos alimentos o componentes, como en el caso del té verde, que pueden ayudar o colaborar en ese proceso, por ejemplo, de mejorar la salud o incluso de perder peso. ¿Y de dónde proviene? El té verde proviene de una planta que se llama Camellia sinensis. Es una de las bebidas más usadas. Yo creo que después del café es la segunda más utilizada, ¿verdad? Y consumida a nivel mundial, sobre todo en los países de Asia, es muy utilizado. Y varias de sus propiedades provienen, Thais, se le atribuyen a una sustancia que contiene que se llaman polifenoles, que son las sustancias que van a darnos esos beneficios que mucha gente le atribuye al té verde, ¿verdad? Usted mencionó el café. Yo estaba leyendo que además el té verde contiene cafeína. Sí, claro. Eso puede ser un estimulante también. Sí, claro que sí. La diferencia es que, por ejemplo, una taza de té verde anda entre unos 20 a unos 50 miligramos de cafeína, dependiendo un poco de la planta y la forma en que se produce y la forma en que lo vamos a utilizar. En cambio, el café puede tener desde 40 hasta 170 miligramos de cafeína por taza, también dependiendo un poco del tipo de café. Entonces, los efectos de la cafeína puede que sean menores en el té verde que en el café como tal. Sin embargo, sí hay que contemplar su contenido, porque dependiendo de la cantidad de té que vayas a consumir durante el día, sí puedes tener los efectos tanto positivos como adversos de la cafeína, ¿verdad? Eso quería consultarle, la cantidad que uno puede consumir durante el día, porque siendo tan beneficioso, uno piensa, me puedo tomar 5 tazas, 3 tazas, no hay ningún problema. Pues claro, hay que tener consideraciones. Como siempre, ¿verdad? Cualquier cosa que vayamos a consumir, por más natural que sea, hay que tener mucho cuidado, sobre todo dependiendo de cada persona. No es lo mismo una persona sana, alguien que tenga alguna patología, alguna enfermedad crónica o incluso algún tema a nivel gástrico. Precisamente, por ejemplo, por lo que conversábamos de la cafeína, Thais, hay personas que pueden tener muchos efectos negativos por un consumo elevado de cafeína, desde taquicardia, irritabilidad, insomnio, claramente, y también por otra particularidad, y es que el té verde tiene una sustancia que se llaman taninos, y los taninos pueden inhibir la absorción de nutrientes como el hierro y el ácido fólico. Es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en mujeres embarazadas se recomienda moderar el consumo de café y por lo tanto también de otros alimentos que contengan cafeína, en este caso como el té verde. La particularidad es que también tiene antioxidantes y escuchamos constantemente esta palabra antioxidante, antioxidante. ¿Esto qué significa? Ok, eso proviene precisamente de los polifenoles que te mencionaba, que son sustancias que lo que hacen es como inhibir la degradación o digamos que el daño de las células, de muchas de sus partes, de las membranas celulares, de las proteínas que las componen, etcétera. Entonces se ha visto precisamente en estas pruebas que te mencionaba in vitro cómo inhiben lo que es la proliferación o lo que es la formación también de células cancerígenas. De ahí una de sus relaciones, por ejemplo, con la prevención de problemas de cáncer, de cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? Ok. Usted nos trae ejemplos de cómo lo podemos consumir. Uno piensa té verde y se lo imagina solamente caliente. Exacto. ¿Verdad? Que es la primera opción que nos trae Susan, pero tal vez usted nos pueda dar más ideas, porque yo soy de verdad seguidora del té verde. Lo consumo todos los días. Y yo creo que uno le va ganando ese gustito. El gustito, también. Exactamente, sí, porque tiene pues cierto sabor ahí particular, ¿verdad? Sí. Y Thais, bueno, sí, la forma tal vez más común en una presentación caliente como para sustituir el café, las personas que no consumen café, entonces es como la más típica. Incluso hay mezclas, ¿verdad? La encontramos, por ejemplo, bueno, la forma comercial, que es como la más típica, la encontramos un poquito más natural en algunas tiendas específicas donde encontramos la hojita completa y se puede mezclar con hierbabuena, se puede mezclar con limón, ¿verdad? O ¿con menta? Con menta también, por ejemplo, y eso le da un poquito de variedad al sabor. También otra de las presentaciones es en frío, por ejemplo, para los famosos batidos verdes, en donde vamos a aumentar todavía ese contenido de antioxidantes precisamente con la presencia de vegetales, que lo que usamos principalmente son hojas verdes, por ejemplo, kale, usamos pepino, usamos perejil, etcétera. Y al hacerlo con base en té verde, o sea, podemos preparar primero el té, dejarlo enfriar y preparar ahí mismo el batido verde. Es una de las opciones también para
su consumo, ¿verdad? Entonces también en frío podemos utilizar. Ok, lo preparamos como si fuera caliente, como si fuera, lo ponemos en la bolsita, no lo calentamos, solamente Sí, lo ideal cuando usamos, por ejemplo, el té en esa presentación es que sí sea en agua caliente, o sea, en forma de infusión, porque esa es la forma en que va a extraer las sustancias del sobrecito, ¿verdad? Entonces sí hay que calentarlo. Se puede dejar enfriar y después preparamos el batido verde con el té como base, digamos, en vez de agua o sumándole un poquito de agua, pero usamos el té. Ah, bueno, excelente esa combinación y ahí le puede colocar lo que la persona quiera. Sí, exacto, los batidos ahora hay mucha variedad, ¿verdad? La gente que le pone más fruta o le pone más vegetales, hay muchas opciones. Exacto. Y esto que me parece interesante, incluso por el color también, usted nos explica cómo lo hizo y qué es exactamente. Ok, eso que tenemos ahí, bueno, fue una receta que me pasó a mi amiga María porque ella me ayudó montones, es buenísima en la cocina. Es un waffle de matcha. El matcha es un tipo de té verde. La diferencia es que el té verde se recoge en las hojitas frescas, o sea, el té verde no se oxida. En cambio, el matcha tiene un proceso de producción diferente. Más o menos unos 20 días antes de que se vaya a recolectar, se tapa o se cubre para que tenga una concentración mayor de clorofila. Eso es lo que le hace colorcito como verde vibrante, ¿verdad? Correcto, como verde chillón. De hecho, el polvito es sumamente chillón el color. Sí, yo le vi. Exacto. Entonces, el matcha, la diferencia es que va a tener una concentración mayor de nutrientes. Se habla de que puede tener hasta 137 veces más antioxidantes que la hoja de té como tal, porque está sumamente concentrado. El té lo que hace es que se recogen las hojitas, se secan y se trituran, entonces se consume el polvo. A diferencia del té, que es más la infusión de la hoja, en el matcha se utiliza el polvo completo. De hecho, también uno puede comprar el matcha, ¿verdad? El polvo, y usarlo, por ejemplo, en los batidos verdes o en otras preparaciones. Waffles, se pueden hacer budines, se pueden hacer queques, un montón de opciones. ¿Solamente con el polvito? Con el polvo del matcha. Ahora, yo he escuchado que el matcha también lo consumen mucho con leche. Sí, también. ¿Verdad? Si la persona no le gusta hacer esa combinación de matcha y leche, lo puede hacer perfectamente con agua sin problema. Con agua también, exactamente. O como te decía, en los batidos verdes, es otra de las opciones también, que es muy importante. Ajá, adelante. No, y te iba a comentar que, bueno, parte de estos beneficios que se le atribuyen como relacionados con los polifenoles que te mencionaba, de la parte de que sean antioxidantes, que también ayuda a prevenir el envejecimiento. Por lo mismo, igual en estos estudios que se han hecho a nivel in vitro, se ha visto cómo retrasa mucho la degradación de las células. Entonces, por eso es que se relaciona también con la prevención de un envejecimiento prematuro. De ahí se recomienda también un consumo más frecuente. Hablemos de la cantidad que usted recomienda. Yo sé que dependerá de cada persona y si tiene alguna patología, como ya usted lo estaba mencionando, pero lo ideal, si no tengo ninguna patología o si la tuviera y yo solamente quiero comenzar a introducir esta bebida, ¿cuánto es al día, más o menos? Pues es muy variable, pero por ejemplo, como decías, mientras uno empieza a generar como esa tolerancia al saborcito, si tal vez nunca lo ha consumido, pueden ser unas 2 tazas al día. Una al desayuno, una en la tarde, como para sustituir precisamente el café. Entonces puede ser una opción para utilizarlo de esa manera, ¿verdad? ¿Qué pasa si abuso, más bien? Si por el contrario tomo y tomo té verde. Pues dependiendo, como te decía el caso, puede que no pase nada. Si sos una persona que toleras muy bien el contenido de cafeína en las comidas, probablemente no tengas mayor efecto, pero más bien al contrario. Si, por ejemplo, es una persona que tiene problemas gástricos frecuentes, gastritis, colitis, etcétera, sí podemos tener los efectos del exceso de cafeína, ¿verdad? Entonces puede venir un problema de reflujo, acidez, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es importante contemplar. También, Thais, mencionar, que es lo primero que decías, ¿verdad? Y tal vez con lo que la gente principalmente lo relaciona, que es con la pérdida de peso. Correcto, eso iba. Esto precisamente se debe a que lo que se ha visto es que el té verde estimula la termogénesis. Ese es como el gasto de energía que tiene el cuerpo para todos los procesos metabólicos, desde la digestión hasta el movimiento, la respiración, ¿verdad? Entonces lo que hace el té verde es estimular este proceso y facilita la movilización de grasa para usarlo como fuente de energía. Igual, muchos de los estudios han indicado que este resultado, ¿verdad? O este efecto positivo se da bajo el consumo de cantidades muy significativas, que probablemente no podríamos llegar a ellas, siendo realistas, ¿verdad? O sea, una cantidad muy grande de té al día. Entonces, precisamente como te decía en un inicio, la idea es que si yo estoy en un proceso de mejorar mi salud o mejorar mi peso corporal, en donde estoy haciendo actividad física frecuente, donde estoy mejorando mucho mis hábitos de alimentación, el té verde es un buen acompañante de este proceso. Pero no puedo pensar que porque me tomo esas 2 tazas de té verde, ya con eso perdí peso, ¿verdad? Que eso es Voy a adelgazar, exactamente, que es lo que hemos escuchado del té verde, consúmalo y usted va a perder peso. Exacto. Me imagino que las cantidades que usted dice son exorbitantes, exacto. Como para que sea solo por efecto del té verde es mucha cantidad. Bueno, pero
De momento sabemos que es bastante beneficioso para su salud, así que puede irlo introduciendo poco a poco y también haciendo estas combinaciones que nos traía Susan Áscares. Muchísimas gracias, Susan. No, gracias a vos, por Thais. el tiempo. El número de Susan es 2223-1717, 2223-1717. Ya usted vio que bien habla, como explica de bien, así que ahí la puede contactar y ella con muchísimo gusto le explica más del té verde y de otros temas. Que tenga buen día. Gracias, Thais.